Gracias al Señor nuevamente por estar juntos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road y estamos invitándote de una manera muy especial a que tú nos puedas visitar en cualquier momento durante nuestros servicios. Tenemos diferentes tiempos de reunión en la semana, así es que nos encantaría compartir contigo. Si quieres saber de nosotros, de los horarios, de cuando nos reunimos, qué hacemos, puedes entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org o también puedes seguirme en mi página en Facebook en el www.facebook.com/Corey Gómez. Déjame repetirte, www.facebook.com/Corey Gómez. Ahí estamos a tu orden. Y también durante el tiempo de programación tenemos una línea abierta de oración. Es el 713-408-3068. Quiero invitarte a que nos llames. Siempre hay gente dispuesta a recibir tus llamadas, gente que quiere orar por ti, entregarte una palabra. Yo sé, hermano, que este tiempo está siendo de muchísima bendición. Le doy gracias al Señor también por las llamadas que he recibido en este tiempo de intercesores de la ciudad, lo he dicho en otros programas. Gracias también por el apoyo que muchísimos de ustedes me están entregando como familias que están pues llevándolo a la secuencia de los programas. Estoy tan agradecida al Señor porque realmente me bendice saber que este tiempo no es en vano, sino que la palabra de Dios está siendo sembrada en corazones que están hambrientos y que están recibiendo una impartición que viene del trono de Dios. Así es que nuevamente quiero repetirte nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Empecé una nueva serie y te decía que esta serie de alguna manera está relacionada con lo que he venido hablando ya desde hace un poco más de un mes, guerreando en contra del espíritu amalecita. Estuvimos tratando como el último tema fue cómo deshacer un decreto de muerte y esto lo vimos con la vida de Mardoqueo y de Esther, cómo rompieron un decreto de muerte que vino por Amán, que era amalecita. Empezamos una nueva serie el día de ayer que se llama Traspasando el Reino. Y estamos haciendo un estudio bien concienzudo, bien de detalle sobre la vida de Saúl. ¿Por qué? Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde realmente Dios ha venido y ha escogido a un pueblo, a un remanente. Hay mucha gente, incluso mucha gente que me ve, gente que puede relacionarse como en esa forma de escogencia para un liderazgo, para un llamado, para un ministerio. Gente con gracia, gente con favor, gente equipada de parte de Dios, gente con un corazón para Dios. Pero vamos a ver en este estudio de Saúl cómo podemos perder lo que Dios nos entrega cuando simple y llanamente somos gente que queremos vivir o queremos hacer las cosas a nuestra manera y no escuchar lo que Dios nos está diciendo porque creemos que podemos caminar por encima de los preceptos de Dios sin vivir consecuencias. Y esto es lo que vamos a ver en la vida de Saúl. Sin embargo, en este primer programa que compartí con ustedes ayer, hablé acerca de cómo Saúl era un hombre que tenía un corazón para servir al Padre. Vimos 4 características importantes en Saúl. Primero, por su nombre, Shaul en el hebreo, es un nombre que viene de una raíz primitiva que es la palabra Shaal, que significa inquirir, consultar. Y es una palabra que en diferentes lugares en el Antiguo Testamento se traduce como orar, porque tiene que ver justamente con la intercesión. Vimos entonces que Saúl era un hombre que podía o que sabía buscar respuestas que vinieran de la presencia de Dios. También vimos como segunda característica a Saúl siendo un hombre que había sido investido con honor y con gracia especial. Vimos en el verso 2 de 1 Samuel 9 que era un joven hermoso. Y veíamos como joven en el hebreo significa escogido y hermoso significa misericordioso, pero también fructífero. Leíamos en Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante y encontrábamos particularmente cómo el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros somos gente aceptos en el amado. Esta frase nos hizo aceptos, es la palabra griega charito, que significa investir con honor especial. Nosotros como Saúl también hemos sido gente que ha sido investida o revestida de un honor y de una gracia especial. Hemos sido posicionados en un lugar de honor, en un lugar de autoridad para ser herederos y coherederos juntamente con Cristo.
Como tercera característica en el programa anterior, veíamos que Saúl tenía una posición de autoridad que lo distinguía delante de todo el pueblo. Vemos allí en ese mismo pasaje que estamos estudiando que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y yo te decía que la unción siempre hace la diferencia en nosotros. Como cuarta característica, vimos que Saúl estaba ocupado en las cosas cotidianas cuando Dios lo llamó. Y veíamos, y yo te decía, que Dios nunca va a escoger gente desocupada. Es decir, a lo largo de la palabra siempre vamos a encontrar que la elección y el comisionamiento viene a gente que está ocupada. No gente que en el nombre de Dios, en nombre de su religión, simplemente está tirada sin hacer nada, creyendo que así le va a servir a Dios. Vimos después un siguiente principio, las prioridades en la vida de Saúl, y ahí yo me quedé, y quisiera que lo retomáramos con calma. Estábamos estudiando en 1 Samuel 9, verso 5. Dice que él llegó a la tierra de Suf, y en ese lugar él le dice a su criado, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Encontramos aquí que Saúl estaba más preocupado por el padre que por los negocios del padre. ¿Por qué esto es algo importante? Una de las cosas que muchísima gente tiende a olvidar con frecuencia es que para nosotros la prioridad tiene que ver con la relación íntima y no con las muchas ocupaciones. Cuando encontramos en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia, le dice, tengo una cosa en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Pero cuando revisas la carta, te encuentras que era una gente que había encontrado falsos apóstoles, a falsos profetas, a falsos maestros, que era una gente que había trabajado, que sus obras postreras eran mayores que las primeras, pero el Señor le dice, pero tengo algo en contra tuya, tú te has olvidado del primer amor. Dios está más interesado en tener una comunión contigo, unión común, una intimidad, una relación que guarda, que se centra en ese enamoramiento, en ese conocernos, conocer el corazón, más que en lo que podemos hacer por él. Cuando tenemos las prioridades claras, en el caso de Saúl, dice que llegó a esta tierra, Suf. Él dice, volvámonos porque mi padre está más preocupado por nosotros que por las asnas. Te decía en el programa anterior que Suf significa en el original panal de miel. Y el salmista en el Salmo 19, verso 9 y 10 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. Aquí el dulce más que miel se sigue refiriendo a los juicios de Jehová, y dice, los juicios de Jehová son dulce más que miel, que la que destila del panal. La palabra juicio que está utilizando aquí David es la palabra mispat, que significa estatutos o preceptos. En otras palabras, David está diciendo, la palabra de mi Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Cuando Saúl llega a Suf, lugar de la miel que está destilando del panal, pudo decir, oye, mi padre está más preocupado por nosotros que porque nosotros estemos en sus negocios. Lo que quiere decir es que cuando la palabra de Dios tiene un lugar de honor, tiene un lugar de eminencia en nuestras vidas, no olvidamos al autor de la palabra, no olvidamos al dueño de los negocios, no olvidamos al dueño de la iglesia. Tomaba uno de los pasajes que llaman mucho mi atención, porque en 1 Samuel, capítulo 14, verso 24, encontramos un hecho sumamente interesante que ocurre justamente en el reinado de Saúl. Dice que Saúl tomó 3,000 hombres y se fue a guerrear en contra de los filisteos. Y este fue exactamente el lugar donde quedamos la vez pasada. Pero los filisteos vinieron y tomaron un ejército inmenso. Encontramos en ese mismo pasaje la descripción de ese ejército. Dice Josefo que solamente en hombres de a pie, es decir, en infantería, habían 300,000 hombres. Luego dice que los hombres de Israel, el ejército de Israel, se asustó tanto a causa de aquel ejército tan numeroso que se empezó a esconder en las cavernas y se empezó a ir, empezaron a desertar. Dice que en ese momento
Saúl hace un decreto y dice, si alguien come antes que yo tome venganza sobre mis enemigos, va a ser maldito. Dice la palabra que Jonatán no estaba en ese lugar en el momento que Saúl hace eso. Y estando él en otro lugar, dice, verso 27 del capítulo 12 de Primera de Samuel, dice, Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Te decía en el programa pasado que la palabra vara que se utiliza en este contexto es la palabra matá, que significa vara para castigar o corregir, cetro para gobernar, pero también sustento para la vida. Está diciendo aquí que él tomó lo mismo que Dios le había entregado para gobernar, lo mismo que Dios le entregó para traer corrección, es lo mismo que utilizó para sustentarse en la vida que Dios le estaba dando. Y vida ahí tiene que ver con propósito. Y dice que en el momento que tomó la miel, dice que sus ojos fueron aclarados. Y los ojos, que es la palabra allí en el hebreo, tiene que ver con la fuente que nosotros tenemos, esa capacidad que tenemos para poder tomar decisiones acertadas en Dios o decisiones equivocadas. Uno de los problemas de muchísimos cristianos que están tomando decisiones que están produciendo en ellos muerte es porque no están honrando la palabra. Tú podrás tomar decisiones que sean sabias en tu propia prudencia. Tú puedes tomar decisiones que te parezcan buenas y cómodas para ti porque es lo que tú estás acostumbrado a hacer, porque al fin y al cabo haces lo que te da la gana. Pero te voy a decir esto, si tú no puedes honrar la palabra de Dios, si tú no puedes vivir a la altura de los preceptos de Dios, simplemente tus sentidos espirituales están cerrados a la revelación del Espíritu. Bueno, hermana, es que usted no sabe, a mí Dios me habla por sueño, me habla por visión, pues viene de cualquier cosa, viene de tu estómago, de tu mala digestión, pero no viene del Espíritu. Dice que sus ojos fueron aclarados en el momento que tomó la miel. Y miel, según el salmista, los juicios, los decretos, los preceptos de Dios son más dulces que la miel. Cuando honramos la palabra y nuestra vida está dispuesta, entonces nuestros sentidos espirituales están preparados, abiertos para recibir la revelación de Dios. Volviendo al pasaje que estamos estudiando, Primera de Samuel capítulo 9, verso 6, dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. ¿Cómo vemos que estaban listos para recibir la revelación? Dice, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por lo cual emprendimos nuestro camino. Dijo Saúl a su criado, verso 10, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Qué sucede? Una vez que llegan a Suf, lugar donde la miel destila, que me habla o que nos habla de el darle honra a la palabra de Dios por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que es cómodo, por encima de lo que es placentero. Yo honro la palabra de Dios. ¿Y cómo honramos la palabra de Dios? No es solamente oyéndola, es siendo hacedores de esa palabra. Es en ese lugar donde Él dice, oye, mi Padre debe estar más preocupado por nosotros. Es decir, estoy más interesado en tener una relación de intimidad con el Padre que en estar ocupado en los negocios del Padre. Tú y yo, en el momento que nuestros sentidos se abren para recibir la revelación de Dios, nos convertimos entonces en la respuesta de Dios para la necesidad de la gente. Déjame volver al hecho de que nuestros sentidos pueden abrirse para recibir la revelación de parte de Dios. Cuando tú y yo no solamente honramos, cuando tú y yo estamos dispuestos a caminar en esa palabra, no solamente Dios trae su revelación, pero con la revelación trae el equipamiento, trae esa capacitación sobrenatural que solamente viene por el Espíritu para caminar en esa palabra, que probablemente al principio era una palabra dura, era una palabra difícil o probablemente hasta imposible de caminar. Pero cuando nosotros estamos dispuestos de ser necesario, de pagar un precio de nuestra propia vida para obedecer a Dios, el equipamiento
espiritual viene a nuestras vidas para hacer aquello que Dios nos está demandando, que Dios está pidiendo de nuestra mano. Y en ese momento nos convertimos en la respuesta de Dios para la necesidad de la gente. En el verso 15 del mismo capítulo dice que un día antes que Saúl llegara, ya Dios le había hablado a Saúl y le dijo: mira, mañana voy a traer aquí un hombre, y ese hombre quiero que lo unjas como príncipe de Israel. ¿Por qué? Porque he escuchado el clamor de mi pueblo, porque he escuchado la oración de mi pueblo. Y dice lo siguiente en ese pasaje, verso 16: y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El principio es cuando tú le das más honra a tener una relación de intimidad con el Padre, cuando tú honras la palabra y el precepto de Dios en tu vida, cuando se convierte en lo más preciado de Dios para ti, entonces tus sentidos son abiertos para recibir la revelación. Y cuando tus sentidos se abren para recibir la revelación que viene por el Espíritu, en ese mismo momento eres capacitado por Dios para convertirte en la respuesta de Dios a la oración de una gente, a la oración de un pueblo, a la oración de una nación. Dice que este hombre era ¿quién? Alguien que iba a salvar al pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel, que es figura y sombra de la iglesia, de mano de los filisteos, que figura y sombra de los ataques del enemigo, circunstancias imposibles, circunstancias que sobrepasan nuestro tamaño y condición física, emocional, monetaria, financiera. Sin embargo, dice que Saúl iba a liberar al pueblo de la mano de los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios había mirado a su pueblo y el clamor del pueblo había llegado a oídos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra ungir sabemos que es consagrar, apartar. Y más adelante vamos a estudiar en más detalle esta palabra cuando veamos la unción en sí misma que recibe Saúl. Pero dice que era para consagrarlo como príncipe, que es la palabra nagid en el original, que significa como comandante. Alguien que va a estar al frente en el aspecto civil, militar o incluso religioso. Dios estaba diciendo: he escogido un hombre que tiene la capacidad de tener como prioridad en su vida la relación con el Padre, a un hombre que tiene la palabra en su vida como algo que es honorable, que le da valor a la palabra, que no es solamente un oidor, sino un hacedor. ¿Cuánta gente viene y me dice: me gusta la palabra que das, pero cuánta gente puede decir camino en la palabra que recibo? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, hablando de nosotros, que nosotros somos linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. De la misma manera que Saúl, hemos sido ungidos para ser gente que va adelante, para ser gente que pueda llevar al pueblo a ganar victorias para Dios. Somos una nación santa, somos un pueblo escogido, somos un sacerdocio real, somos un nagid, según el hebreo. Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Jesucristo a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada, a través de su obra vicaria en la cruz del Calvario, que hoy nosotros podemos decir, somos nagid, somos gente que ha sido ungida para hacer un trabajo para Dios, reyes y sacerdotes, gente santa para nuestro Dios. ¿Pero por qué? Lo vuelve a decir ahí el pasaje que estamos estudiando, porque el clamor del pueblo ha llegado hasta el Señor. Me gusta como dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y me gusta esto porque mucha gente cita este verso y lo cita hasta aquí. Soy hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pero luego viene un sí condicional. Sí y solo sí. Padeces juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Sigue diciendo en el verso 19 del capítulo 8 de Romanos:
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está clamando para que los hijos de Dios se manifiesten. De la misma manera que el pueblo de Israel estaba clamando a Dios por un líder que pudiera llevarlos, que pudiera dirigirlos en la batalla. La creación está en este tiempo, dice el apóstol, aguardando porque los hijos de Dios se manifiesten en gloria, en poder y en autoridad. Para ser liberada dice que está con dolores de parto. Pero dice en el verso 16 anterior que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La creación está aguardando por la manifestación de los hijos de Dios. Pero nosotros solamente somos herederos y coherederos con Cristo. Sí y solo si padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo podamos ser glorificados. El problema de la iglesia en este tiempo es que quiere declarar su herencia juntamente con Cristo, pero no quiere declarar ni caminar en el padecimiento juntamente con Cristo. No quiere pagar el precio de vivir una vida en santidad para Dios. No quiere pagar el precio de obedecer a Dios por encima de sí mismo. Y ni antes ni ahora Dios va a pasar por encima de sus principios para darte gusto a ti. Y no me importa qué enseñanza tienes. No me importa ni siquiera qué es lo que han metido en tu corazón, pero te puedo decir que si tú no tienes la capacidad para caminar en lo que Dios está diciendo, primero los principios escritos de la palabra, que no pueden ser sobrepasados por ninguna enseñanza. Pablo lo dijo, si alguien enseña algo distinto, pues es maldito. Si algo que te han enseñado está por encima de los principios escritos, simplemente no viene de Dios. Y si tú no puedes caminar en cada una de las enseñanzas, de los preceptos de nuestro Dios, que están establecidos como principios de vida, simplemente tú no eres heredero y coheredero con Cristo. Porque aquí dice que somos herederos y coherederos si padecemos juntamente con Él, para ser entonces glorificados juntamente con Él. El ministerio tiene un precio. Antes que Dios revele su propósito a nuestras vidas, tiene que aumentar nuestra fe para darnos una respuesta. ¿Y cómo nos da esa respuesta? Siempre esa respuesta es a una necesidad inmediata, porque tiene que hacer que nuestra fe crezca. Y la gente piensa que porque Dios está trayendo respuesta a sus necesidades inmediatas, ya está escogido. No, todavía Saúl tenía que caminar. Encontremos el caso. Abraham. Antes que Dios le dijera, levanta tus ojos, mira Abraham, te voy a dar una descendencia que no se puede contar. Primero le pidió a Isaac. Y hasta que Abraham no sacrificó a Isaac en su corazón, no tuvo la respuesta, no tuvo la promesa de Dios. Nosotros estamos muy acostumbrados a las promesas y por eso es que andamos detrás de profeta en profeta. Andamos detrás de profeta en profeta buscando una palabra que simplemente se acomode al Dios que yo he creado en mi mente y en mi corazón. Y el día que encuentro a esa gente que me da esa palabra, digo, este sí es Dios hablando y desecho a los demás. ¿Por qué? Porque el Dios que tengo adentro, el Dios del vientre, el Dios de la lujuria, de la lascivia, que está ocupando mi vida, entonces encontré a alguien con el mismo espíritu afuera, entonces me aparejo. Y por eso tenemos gente que se llama cristiana, pero lejos está de la vida de Dios. Porque está caminando en sus propios deseos hasta que se encuentra espíritus engañadores que han salido del trono para engañar. Y la Biblia lo dice. Cuando Acab iba a la guerra con Ramá, dijo, ¿cómo vamos a engañar a este? Y dice, en la presencia de Dios salió un espíritu engañador y dijo, yo iré, yo seré espíritu de engaño en la boca de sus profetas. Y lo que ocurre es que los espíritus engañadores están saliendo porque la gente simplemente, el espíritu engañador no hubiese engañado a Acab si primero Acab no hubiese rechazado la instrucción de Dios. Y el problema es que la gente rechaza una y otra vez la instrucción de Dios porque siempre piensa que Dios va a pasar por encima de sus principios simplemente para darle la chupeta al que le está pidiendo. Pero no te olvides que Dios trabaja y opera por principios. Dios no opera por conveniencias personales. Dios opera por principios y los propósitos de Dios son eternos y Dios opera en un kairos, no en un cronos, y los propósitos de Dios están siendo establecidos y tú y yo somos parte de las piezas que se utilizan para que esos propósitos eternos vengan a cumplimiento. Y si tú y yo no podemos servir porque no queremos encajar, porque simplemente tenemos puntas más largas que de donde tenemos que meter, simplemente somos quitados. Y te lo voy a demostrar a través de la vida de Saúl.
Primera de Samuel 9:20 dice, ya está Saúl frente al profeta y le dice, las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes porque ya se han hallado. Y viene y le da una palabra. Pero ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti, para toda la casa de tu padre? En la traducción para todos dice, pero Israel está buscando algo, y es a ti y a tu familia. Una vez que este hombre estuvo dispuesto a darle honor a la palabra, una vez que este hombre estuvo dispuesto a sacrificar lo que era de él por una relación con el Padre, entonces Dios no solamente le revela o le da la respuesta a la necesidad inmediata. ¿Cuál era la necesidad inmediata de Saúl? Saber dónde estaban las asnas del padre. Y lo primero que hace Samuel es decirte, no te preocupes porque ya las encontraron. ¿Pero era el todo? ¿Era acaso la verdadera necesidad de Saúl? No. Ahí no se para Samuel si dice, según la Biblia, para todos. Pero toda Israel está buscando algo. Y este algo eres tú y tu familia. En Ezequiel 22:30 dice el Señor, busqué entre ellos, busqué a alguien que hiciese vallado, a alguien que tuviera la capacidad para interceder, a alguien que tuviera la capacidad, los pantalones para impedir que yo destruyera la tierra. Dice, pero no hallé a ese alguien. Aquí el Señor le está diciendo, Israel está buscando por alguien y ese alguien eres tú. El llamado de Dios para nuestras vidas es la respuesta a la oración de mucha gente. Pero cuando tú y yo concebimos el llamado como un lugar para autopromocionarnos, cuando tú y yo vemos el llamado como un lugar para autopropagarnos, cuando tú y yo vemos el llamado para hacer una torre de Babel, hemos perdido en ese mismo momento nuestro sentido de destino y nuestro sentido de propósito. Y en ese mismo momento hemos abortado el propósito de Dios. Porque siempre mi llamado es la respuesta de Dios para la vida de otros. Y si yo no lo puedo ver de esa manera, si yo no puedo ver que he sido levantada en un tiempo como este para servir, entonces no sirvo para vivir. Este tema está sumamente interesante y ya mi tiempo se acabó. Así es que quiero invitarte en mi próximo programa, porque vamos a retomar el tema y vamos a ver cómo Dios escoge gente. No basado en su alcurnia, no basado en su currículum, sino gente que tiene un corazón que quiere vivir para Dios por encima de sí mismo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre del Señor que esta palabra en el día de hoy tú no la rechazas ni trae ofensa a tu vida, sino que tú, y si te ofendió, gloria a Dios, camina por encima de la ofensa. Porque si te ofendió quiere decir que hay áreas en tu vida que tienes que trabajar. Y si te afectó, quiere decir que hay áreas de tu vida que tienes que trabajar. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú tomas la palabra y la caminas para la gloria de tu Dios. Y que esta palabra va a producir un fruto que se llama frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que van a traer cambios a ti y a tu familia. Te espero en mi próximo programa.